Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando este libro tan hermoso de los Hechos de los Apóstoles. El capítulo 25. Nosotros estamos en esta narración en que nos cuenta que Festo invita al rey Agripa a oír a Pablo. Esta es la situación por la que está pasando ahora Pablo, ya que este rey Agripa llega a visitar a Festo, entonces aprovecha de esa oportunidad para pedirle algún consejo, de acuerdo también a una diplomacia o a una política que utiliza Festo para conocer y tomar una decisión. Después de algunos días, el rey Agripa y Berenice llegaron a Cesarea y fueron a saludar a Festo. Como se quedaron muchos días, Festo le comentó al rey acerca de Pablo, diciendo: «Hay aquí un hombre que Félix dejó prisionero. Cuando yo subí a Jerusalén, los sumos sacerdotes y los ancianos de los judíos me presentaron acusaciones contra él y me pidieron que lo condenara. Yo les respondí que no era costumbre de los romanos entregar a un hombre sin antes tener la oportunidad de enfrentarse a sus acusadores y defenderse de los cargos. Ellos vinieron aquí sin demora. Al día siguiente me senté en el tribunal y mandé traer al hombre. Los acusadores se presentaron ante él, pero no presentaron ninguna acusación de los crímenes que yo pensaba. Solo tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su propia religión y de un tal Jesús, ya muerto, que Pablo decía que estaba vivo. Estando yo en duda sobre cómo investigar estas cuestiones, le pregunté si quería ir a Jerusalén para ser juzgado allá sobre estas cosas, pero como Pablo interpuso una apelación para que su caso se reservara a la decisión del Augusto, ordené que lo custodiaran hasta enviárselo al César. Entonces Agripa le dijo a Festo: «Me gustaría escuchar a ese hombre». Festo respondió: «Mañana lo oirás». Al día siguiente vinieron Agripa y Berenice y entraron en la sala de audiencias con gran alarde, junto con los tribunos y las personas importantes de la ciudad. A una orden de Festo trajeron a Pablo. Entonces dijo Festo: «Rey Agripa, y todos los aquí presentes con nosotros, ¿a quién ven a este hombre contra quien toda la multitud de los judíos, tanto en Jerusalén como aquí, me decían a gritos que no merecía vivir más? Yo comprendí que no había hecho algo que mereciera la muerte, pero como él mismo apeló al emperador, he decidido enviarlo.
No tengo definido lo que escribiré a mi Señor. Por eso lo he traído ante ustedes, especialmente ante ti, rey Agripa, para saber después de interrogarlo qué escribir. Pues me parece absurdo enviar a un preso sin indicar las acusaciones que hay contra él. Qué interesante, queridos amigos, lo que nosotros escuchamos aquí en esta narración. Es cuando Festo le presenta al rey Agripa la situación de Pablo. Añadiendo a huella lleva. Entonces, nada cierto, nada ya confirmado, todo es incierto. Todo se vuelve sobre todo para Festo. Cuando Pablo había apelado al César, entonces dice, se interpuso, porque Pablo apeló. Y bueno, entonces ante esta apelación, interpuso una apelación para que su caso se reservara a la decisión del Augusto. Esto es lo que se nos presenta, esto es lo que se nos dice, ¿verdad? Y justamente cuando le había preguntado Festo a Pablo, ¿quiere subir a Jerusalén para ser juzgado ante mí de todas estas acusaciones? Pablo respondió, estoy ante el tribunal de César y es donde debo ser juzgado. Ninguna injusticia he cometido contra los judíos, como tú bien lo sabes. Si soy un malhechor y he hecho algo que sea digno de muerte, no rehúso a morir. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Del campo, cómo florecen y crecen. Mira los lirios del campo, que nunca hilan ni tejen. Y entre las flores del campo, ninguna existe más bella. Ni Salomón, que era rey, ni Salomón, que era rey, ni Salomón, que era rey, se vistió como el lirio se viste. Ni Salomón, que era rey, ni Salomón, que era rey, ni Salomón, que era rey, se vistió como el lirio se viste. Mira las aves del cielo, todo el azul van surcando, abren sus alas al viento, siempre volando y volando. No tienen nada en la tierra y es suyo todo el firmamento. Nunca la vemos sembrar, nunca la vemos regar, nadie los ve cultivar, pero encuentran al fin su alimento. Nunca la vemos sembrar, nunca la vemos regar, nadie los ve cultivar, pero encuentran al fin su
su alimento. Mira la cara del hombre, mira su rostro cansado, triste con miedo y con hambre, pobre mal alimentado. Vive de falsas promesas, soñando nadar en dinero, Siempre queriendo saber si va a tener que comer, si va a tener que beber, y qué moda hay en el extranjero. Siempre queriendo saber si va a tener que comer, si va a tener que beber, y qué moda hay en el extranjero. mira ahora más hondo, porque los signos no mienten. Mira de nuevo a la tierra, que espera nuevas simientes. Hay que sembrar la justicia, porque es la semilla más pura. Busca el reino de Dios, busca el reino de Dios, busca el reino de Dios, lo demás ya será añadidura. Busca el reino de Dios, busca el reino de Dios, busca el reino de Dios, lo demás ya será añadidura. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. ¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no, o ignorado o dilatado el anuncio de tu ángel amor? En cambio creyó en tu palabra y se hizo tu esclava en un acto perfecto y de fe. Y hoy quiero ser como ella y amarte aunque duelan las espinas y el camino de la cruz. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medida.
traspasaron con una espada su corazón y su alma lloró el dolor de tus heridas. A los pies del madero se quedó y hoy ella es nuestra reina y señora, y tú nos incorporas a tu eterna familia de amor. Y yo en tu amor quiero permanecer postrado a tus pies. Es lo único que un día llevaré. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medida. Dame la fe, Señor, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando Hechos de los Apóstoles, capítulo 25, del 13 hasta el final, que llega hasta el versículo 27. 13, 27, capítulo 25, Hechos de los Apóstoles, cuando Festo invita al rey Agripa a oír a Pablo, así lo decimos. En realidad, Pablo todavía no habla en esta parte, en esta narración, pero ciertamente comienza la presentación, porque dice que el rey Agripa, después de unos ciertos días, con Berenice llegan hasta Cesarea Marítima, se entiende, y van a saludar a Festo. Se queda algunos días allí con Festo y entonces él le comenta al rey acerca de Pablo: hay aquí un hombre que Félix dejó prisionero. Cuando yo subí a Jerusalén, los sumos sacerdotes y los ancianos de los judíos me presentaron acusaciones contra él y me pidieron que lo condenara. Este es nuestro tema principal. Cuando yo subí a Jerusalén, los sumos sacerdotes y los ancianos de los judíos me presentaron acusaciones contra él y me pidieron que lo condenara. Agripa y Berenice se quedan por mucho tiempo, ¿verdad? Pero parece que por fin no hubo más de qué hablar por mucho tiempo, ¿verdad? Entonces entre ellos, un meneo bebe la conversación, aquí hay un preso, uno que se llama Pablo.
Entonces, aún a un rey y a un gobernador por fin se les puede terminar el tema de conversación y entonces aquí entran con otras cosas. Cuando se produjo este momento de la pausa de sus conversaciones o también de las situaciones, ¿qué tal la situación política? Matecoba, a ver cómo es esta gente, cómo se está manifestando esta gente. Y por ahí dice, bueno, ahí me tenía altercado, anda, ahí le fácil para, porque parece que Pablo con sus pregas realmente un lleva un bohuibaité a la sociedad. Y yo pienso que es un poco así, ¿verdad? La vida cristiana, cuando uno proclama a Jesucristo, cuando uno se entrega, pero de cuerpo y alma, ya es de verdad, cuerpo y alma, es decir, con todo su ser. O ella vaya a estas personas que no quieren aceptar a Jesucristo, es decir, no quieren aceptar la resurrección de Jesucristo, no quieren aceptar, podemos decir, mejor dicho, el cristianismo mismo. Recordemos que Hechos de los Apóstoles ya se está escribiendo en el año 90. Entonces, ya pasaron por lo menos 40, casi 50 años de la muerte de Pablo también. Y de la muerte de Jesucristo más todavía, como 60 años, ¿verdad? Y entonces, todo esto, un bohuibaité de la sociedad. Y aquí Festo comenzó a exponerle a Agripa el caso de Pablo, que estaba en una situación bastante complicada. Hay aquí un hombre que Félix dejó prisionero. Cuando yo subí a Jerusalén, le vuelve a comentar, porque él 3 días después de haber asumido ya su responsabilidad de gobernador, a Ojocuri Jerusalén, a el diplomático Eguri Ñandeya lleva Festo, que Félix, porque Félix parece que era un poquitito más duro también. Félix había sido esclavo. Él había conseguido con mucha intriga ser gobernador, pero entonces era mano firme. Pero seguramente por la paz en casa, porque la pax romana era bastante dura, pero tampoco podría abusar demasiado, porque si no, Osolidian tapamos puambala pueblo. Entonces le cambian a Félix después de un cierto tiempo. Aquí nos comentaba en el capítulo 24 anterior, versículos que vienen del 26 en adelante, al mismo tiempo esperaba que Pablo le diera dinero. Por eso lo mandaba llamar con frecuencia para conversar con él. Eso es lo que encontrábamos allí. Pasados 2 años. 2 años entonces Félix, después de haberlo cuestionado y hacerle un poco preguntas a Pablo, lo deja allí y lo cambian a él después de 2 años. Recibió sucesor a Porcio Festo. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza. MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. La gloria, el poder y el honor, Rey de los cielos, Dios todopoderoso. Ante tu nombre todo ser se postre,
Señor. Jesús, Hijo de Dios, te bendecimos, te damos gracias, porque eres bueno y eterno es tu amor. Te adoramos, te glorificamos y en tu presencia proclamamos gloria, gloria, aleluya a ti, Señor. El cielo celebra y tu pueblo canta gloria, gloria, aleluya a ti, Señor. Rey de los cielos, Dios de amor eterno, gloria, gloria, aleluya. El cielo se postra y la tierra te adora. Rey de la gloria, tú eres el Señor, el Todopoderoso, nuestro Dios y Salvador. Te adoramos, te glorificamos y en tu presencia proclamamos gloria, gloria, aleluya a ti, Señor. El cielo celebra y tu pueblo canta gloria, gloria, aleluya a ti, Señor. Rey de los cielos, Dios de amor eterno, gloria, gloria, aleluya. El cielo se postra y la tierra te adora. Jesús, gloria, gloria, aleluya. Hosanna a las alturas, al nombre del Señor. El cielo y la tierra cantan, santo, santo, santo es el Señor. Gloria, gloria, aleluya. Hosanna en las alturas, al nombre del Señor. El cielo y la tierra cantan, santo, santo, santo es el Señor. Gloria, gloria, aleluya. Hosanna en las alturas, al nombre del Señor. El cielo y la tierra cantan, santo, santo, santo es el Señor. Gloria, gloria, aleluya. El cielo se postra y la tierra te adora. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión
transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. El Papa confió a la Fundación Pontificia Guardia Suiza que le gusta que cada vez haya más soldados casados. El reglamento del cuerpo militar señala que los nuevos reclutas no deben estar casados al empezar el servicio. Para casarse deben tener al menos 25 años, haber trabajado como guardia durante 5 años como mínimo y comprometerse a trabajar por otros 3. A me piace che le guardie si sposino, a me piace che abbiano dei figli, che abbiano una famiglia. Questo aspetto è diventato tanto più rilevante in quanto le guardie sposate con figli sono aumentati e il bene delle famiglie è di fondamentale importanza per la Chiesa e la società. La Fundación Pontificia Guardia Suiza es un órgano clave para el pequeño ejército papal porque se encarga de promocionar y financiar muchos de sus proyectos, como la futura reestructuración del cuartel. Te quiero contar, Jesús amigo, que contigo estoy feliz. Si tengo tu amistad, lo tengo todo, pues estás dentro de mí. Después de comulgar me haces como tú, me llenas con tu paz y en cada pedacito de este pan completo estás y así te das. Y estás ahí por mí porque conoces que sin ti pequeño soy. De ahora en adelante nada nos separará, ya lo verás. Te escondes en el pan y aunque no te pueda ver, te puedo acompañar, es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón y así de par en par eres
Cuando el rush no para, necesitas algo que te mantenga en el juego. Conocí la nueva Rush Whopper, creada por gamers para gamers. Pedí tu combo Rush Whopper y participa por un setup gamer valorado en 20 millones de guaraníes y muchos premios más. Envía la foto de tu factura al 0983-810-354 y ya estás participando. Jugá como querés, come como querés. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañi en Nuevo Testamento. Estamos con Hechos de los Apóstoles, capítulo 25, Festo, que invita al rey Agripa. Estamos entonces con el rey Agripa aquí que visita a Festo. Por eso decimos, de la misma forma que Jesús tuvo que enfrentar al tribunal real de Herodes Antipas. Eso lo encontramos en Lucas capítulo 23, 7. Lucas también coloca a Pablo ante el tribunal real de Herodes, pero de Agripa II en este caso. Delante del rey, de su hermana, de los notables y tribunos de la ciudad, el gobernador romano hace la acusación formal contra Pablo. Entonces, queridos amigos, esto es muy interesante. Como Lucas vuelve a mostrarnos, tenemos que saber que este es un libro teológico. Así como Jesús fue condenado ante el tribunal, primero ante el tribunal real de Herodes, ¿verdad? Un Jesús ante Poncio Pilato. Entonces, ahora también Lucas quiere mostrar que todo cristiano no es que se encierra simplemente en su capillita, sino que es el cristiano que está en medio de su sociedad, en medio de la familia, en medio de su propia nación. Y es ahí donde el Evangelio de Jesucristo incomoda. ¿Se acuerdan que yo les hablé de este famoso escritor Spronzato? Muy interesante este libro, Evangelios que incomodan. Google, este librito, Evangelios que incomodan. Spronzato, el apellido lo escribe. Y es muy interesante porque te hace entender que la vida de Dios, el encuentro y la aceptación de Jesucristo siempre trae un cambio. Pero no hay cambio solamente como digo, yo me convertí, yo y Dios, yo me confieso con Dios, yo, ¿entiendes? Sino que siempre el Evangelio de Jesucristo te hace una persona diferente, pero para salir y confrontarse con los demás. Es decir, en la sociedad. Y ahora estamos en todo este tiempo muy importante en el que nosotros entendemos que Hechos de los Apóstoles, este es el tiempo del cristiano. Este es el tiempo del seguidor de Jesucristo. Pero hechos de los apóstoles, es decir, hechos de los que son enviados por Jesucristo. Porque bautizo dice, hemos camiseta. Hemos camiseta que dice, va a poner ahí ella algo por los demás. Aunque sea un granito de arena, pero es importante. Pe granito de arena ñandeña me es pe ñandeña ya poa upea dice tuishamba eina ante esta propuesta del Evangelio. Y bueno, eso es lo que nosotros estamos encontrando, ¿verdad? Aquí en esta propuesta de Lucas a través de Hechos de los Apóstoles. Y por eso nos decía
De la misma manera, de la misma manera que Jesús tuvo que confrontarse con el tribunal de Herodes, ahora también Lucas coloca a Pablo ante el tribunal real de Herodes Agripa II, un tiempo un poco más adelante. Ahora, delante del rey, de su hermana Berenice, de los notables y tribunos de la ciudad, el gobernador romano hace la acusación formal contra Pablo. Otra vez queda clara la dificultad que las autoridades romanas tenían para entender los conflictos religiosos entre los judíos. Así yo que no entendés, ¿verdad? Pero claro, en realidad era un problema que ya dijimos que Lucas quiere ponerse el tapete. El tema de la resurrección. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Si fueras una mantis religiosa, sería socialmente aceptable devorar a tu pareja. Y si eres un tejón, no tienes en cuenta a los otros animales. No te importa. Si eres un panda con gemelos, es normal abandonar a uno para cuidar del otro. Pero si los humanos hacen cualquiera de estas cosas, diríamos que es malo, indebido o injusto. Sí, ¿por qué es así? Porque a los humanos les importa tanto la justicia. La Biblia tiene una fascinante respuesta a esa pregunta. En la primera página, los humanos son separados de todas las otras criaturas como la imagen de Dios. Los representantes de Dios que gobiernan el mundo según su definición del bien y el mal. Esta identidad es el fundamento de la perspectiva de la Biblia acerca de la justicia. Todos los humanos son iguales delante de Dios y tienen el derecho de ser tratados con dignidad y rectitud, sin importar quién seas. Eso sería bonito, si todos hiciéramos eso. Pero ¿sabemos cómo funciona el mundo en realidad? La Biblia también trata ese tema. Nos muestra cómo estamos constantemente redefiniendo el bien y el mal a nuestra conveniencia, a costa de los demás. Exactamente. Autopreservación. Entre más débil es alguien, más fácil es tomar ventaja de ellos. Entonces, en la historia bíblica, vemos que esto sucede a nivel personal, pero también en familias y luego en comunidades y en civilizaciones completas que crean injusticia, especialmente hacia los vulnerables. Pero la historia no termina ahí. De entre todo este desastre, Dios eligió a un hombre llamado Abraham para empezar una nueva clase de familia. Específicamente, Abraham debía enseñar a su familia a guardar el camino del Señor, practicando rectitud y justicia. Practicar rectitud. Esa es una palabra de la Biblia que en realidad no uso mucho. Pero lo que me viene a la mente es ser una buena persona. ¿Pero qué significa eso? Ser bueno. La palabra bíblica hebrea para rectitud es tzedekah. Es un estándar ético que se refiere a las relaciones correctas entre la gente. Es acerca de tratar a otros como a la imagen de Dios. Con la dignidad dada por Dios que ellos merecen. Esta palabra, justicia, es la palabra hebrea mishpat. Se puede referir a la justicia retributiva. Por ejemplo, si robo algo, pago las consecuencias. Exactamente. Sin embargo, con mayor frecuencia, mishpat se refiere a la justicia restaurativa. Esto significa buscar a las personas vulnerables de las que se está tomando ventaja y ayudarles. Exacto. Algunas personas le llaman a esto caridad. Pero mishpat es mucho más que eso. Significa tomar medidas para abogar a favor del vulnerable y cambiar las estructuras sociales para prevenir la injusticia. Así que la justicia y la rectitud se refieren a una radical forma de vivir desinteresadamente. Sí, encuentras esta idea por toda la Biblia, como aquí en el libro de Proverbios. ¿Qué significa juzgar con justicia? Hablar por aquellos que no pueden defenderse. ¿Y qué significan estas palabras para los profetas como Jeremías? Rescatar al despojado de manos de su opresor y no tolerar opresión o violencia contra el inmigrante, el huérfano o la viuda. Y como aquí, en el libro de Salmos, el Señor hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos y pone en libertad a los cautivos, pero frustra el camino a los impíos. ¡Wow! ¿Él frustra el camino a los impíos? Sí.
En hebreo, la palabra impío es rasha, significa culpable o errado. Se refiere a alguien que maltrata a otro humano, ignorando su dignidad como imagen de Dios. Entonces, la justicia y la rectitud son cosas importantes para Dios. Exacto. De eso debía tratarse la familia de Abraham, los israelitas. Terminaron como esclavos inmigrantes, siendo oprimidos injustamente en Egipto. Así que Dios confrontó la maldad de Egipto, declarándolos rasha, culpables de injusticia. Así que Él rescató a Israel. Pero la trágica ironía de la historia del Antiguo Testamento es que este pueblo redimido terminó cometiendo los mismos actos de injusticia en contra de los vulnerables. Así que Dios envió profetas que declararon culpable a Israel. Pero ellos no eran los únicos. Hay injusticia en todos lados. Sí, algunas personas perpetran activamente la injusticia. Otros reciben beneficios o privilegios de las estructuras sociales injustas que dan por sentadas. Tristemente, la historia nos muestra que cuando los oprimidos obtienen poder, frecuentemente ellos mismos se convierten en opresores. Así que todos participamos en la injusticia, activa o pasivamente, incluso involuntariamente. Todos somos culpables. Este es el sorprendente mensaje de la historia bíblica. La respuesta de Dios para el legado de injusticia de la humanidad es darnos un regalo: la vida de Jesús. Él logró rectitud y justicia y aún así murió en lugar del culpable. Pero luego Dios declaró a Jesús como el justo cuando Él se levantó de entre los muertos. Así que ahora Jesús ofrece su vida al culpable para que ellos también puedan ser declarados justos delante de Dios. No por algo que ellos hayan hecho, sino por lo que Jesús hizo por ellos. Los primeros seguidores de Jesús experimentaron esta justicia de Dios no solo como un nuevo estatus, sino también como un poder que cambió sus vidas y los motivaba para actuar en maneras sorprendentemente nuevas. Sí, si Dios declara a alguien justo cuando no lo merece, la única respuesta razonable es ir y buscar rectitud y justicia para los demás. Esta es una manera radical de vivir. No siempre es fácil o conveniente. Es muy valiente convertir los problemas de los demás en mis propios problemas. Esto es a lo que se refería Jesús por amar a tu prójimo como a ti mismo. Es una vida de compromiso, motivada por las palabras del antiguo profeta Miqueas. Dios te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno y qué es lo que demanda el Señor de ti: practicar la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con tu Dios. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Nuestra falta de amor y caridad. Hoy perdóname, hoy por siempre, aun sabiendo que he caído, que de ti siempre había huido. Hoy regreso arrepentido, vuelvo a ti, vuelvo a ti. Gracias quiero darte por amarme. Gracias quiero darte yo a ti, Señor.
quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Rompe mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Te conocí y te amé. Te pedí perdón y me escuchaste. Si te ofendí, perdóname, Señor, pues te amo y no te olvidaré. Pues te amo y no te olvidaré. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con Hechos de los Apóstoles, capítulo 25, del 13 hasta el 27. Y nos habla de la presentación que ya hace Festo ante el rey Agripa. Le presenta la situación de Pablo en Ñande Yarañe. Varios días que se queda el rey Agripa en el palacio, ¿verdad? Ahí con Festo, seguramente que Agripa también fue conociendo, y el otro le pide, y pues no era muy tejina. Y cuaseo por andú de todo un poco para conocer y saber qué es lo que se está viviendo aquí en este lugar y así por delante. Por lo tanto, cuando nosotros estamos hablando, ¿verdad?, del rey Agripa, estamos hablando de una situación bastante interesante porque le dice qué es lo que tiene que hacer, ¿verdad? Entonces, el rey Agripa y Berenice, ella es hija de Herodes Agripa I. Hija de Herodes Agripa I. Entonces, Berenice es la hija de este rey también. Y bueno, ahora es su hermana, dice, o sea que son hermanas. Berenice de Cilicia, también conocida como Julia Berenice y a veces escrito también Bernice. Fue una princesa judía, hija del rey Herodes Agripa I y Cipros, hermana del rey Herodes Agripa II, reina cliente del Imperio Romano durante la segunda mitad del siglo I. Justamente coincidió durante la segunda mitad, o sea, del segundo, y justamente ahora cuando se están presentando, en el tiempo en que
Pablo está siendo condenado. Berenice pertenecía a la dinastía herodiana que gobernó en la provincia romana de Judea entre el año 39 hasta el año 92. 39 al 92. 49, 59, 69, 79, 89, 50, 53 años entonces aquí de la dinastía herodiana. Escasos datos sobre su vida han llegado a través de Flavio Josefo. Flavio Josefo, el famoso ¿verdad? Escritor que era judío, pero que después también se salva de las situaciones. Los romanos lo toman, y como era un erudito, era un escritor, historiador, entonces ya ahí va a formar y comienza a escribir. O sea, llega a ser un lacayo, se dice, o sea, un esclavo, se pone al servicio del Imperio Romano. Y comienza, y como él conoce su pueblo, conoce la historia, ciertamente que escribe un poco respondiendo al Imperio Romano, pero hoy cuaila al judaísmo, añandecope, si somos judíos, ¿verdad? Entonces más o menos ya tirá y veñan de Uruguay, ya tirá la ñandeneta, etcétera. Entonces hace una simbiosis, una síntesis entre lo romano, porque digamos, la lleva ahí y patrone allá, y por otra parte también su propio pueblo, y comienza a escribir. Escribe obras muy interesantes Flavio Josefo, quien narró la historia del pueblo judío y escribió un relato de la gran rebelión judía del 67. Además, se encuentran menciones sobre ella en Tácito, Juvenal, Dion Casio y Suetonio. Y aquí en los Hechos de los Apóstoles también se la nombra a Berenice. Entonces esta es la hija de Agripa I, Herodes, ¿verdad? Desde el Renacimiento se ha hecho famosa por su tumultuosa vida amorosa, reputación que comenzó a partir de los antiguos autores romanos, quienes se hicieron eco de la desconfianza contemporánea hacia las princesas orientales. Después de una serie de matrimonios fallidos en los años 40, pasó gran parte del resto de su vida en la corte de su hermano Agripa II. Entonces veáis nada. Ojo de aquí para allá, pero matrimonio fallido, no ponéis bien las cosas. Y ahora al final se retira de esa parte. Hoy coleña hermano. Bueno, y aquí justamente cuando dice después de algunos días el rey Agripa y Berenice llegaron a Cesarea y fueron a saludar a Festo. Este es el contexto histórico. A mí algo importante la ley a mí porque andas ahí la hecho de los apóstoles de Omombe Uapea, sino que esto también, decíamos, se encuentra en varias otras obras de Tácito, Juvenal, que hablan, ¿verdad?, de Berenice, Dion Casio, Suetonio, y evidentemente aquí encontramos en esta obra escrita por Lucas. Queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy. Vamos a continuar esta maravillosa historia. Hoy me despido y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con Ñandeyarañe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñandeyarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.